juicio y también esta condena. Vamos a hablar con el juez de sentencia, quien presidió este colegiado que condenó a Julio César Sanabria González. Estamos hablando del juez de sentencia Cristian González. Doctor, muy buenas tardes, gracias por su tiempo. Muy buenas tardes, Araceli, para vos, para Oscar, para su compañero ahí en la mesa y para toda la audiencia. A las órdenes de acá. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Y bueno, usted integró este tribunal que tuvo a su cargo juzgar este caso sensible que ahora ya vamos por la confirmación en segunda instancia, doctor, pero nos gustaría conocer cuáles fueron sus fundamentos a la hora de dictar al menos su voto por la condena, doctor. Asimismo, Oscar, es importante que justamente en atención a la finalidad del programa, a través de este medio de comunicación podamos informar cuáles fueron los fundamentos explicados de una manera bastante práctica para que todos comprendamos los fundamentos esgrimidos no solamente por quien te habla, sino por todos los miembros de este colegiado, que como bien sabes es una sentencia que se asumió a través de la unanimidad de todos los miembros. La cuestión fue, la verdad, Oscar, muy perceptible desde el punto de vista probatorio. Pues el Ministerio Público, en este caso en particular, se ha abocado a la realización de la pronta diligencia de medios de recolección de las evidencias digitales, que en casos como este y quizás ya en el futuro para todos los demás casos, son cruciales y fundamentales. Mediante la realización de estas evidencias y la pronta recolección de las mismas y sobre todo la conservación de esas evidencias, Oscar y Araceli, es que logramos poder conocer los términos y la connotación de la conversación que el acusado mantuvo con una menor de 7 años, utilizando para el efecto a la plataforma Facebook, a la red social Facebook, y en particular a la mensajería que tiene habilitada dicha red social, que es el Messenger. A través de ese medio, esta persona mayor de edad contactó con la menor y lógicamente al inicio lo que parecía una conversación, si bien es cierto desde el punto de vista ya inicial, ya era muy llamativo, puesto que la menor solamente contaba con 7 años. Sin embargo, esta persona comienza humildemente y suavemente enviándole un mensaje de saludo, un hola, para posteriormente ir subiendo de tono, asumir ciertas formas de engaño, Oscar y Araceli, en la que finalmente le propone ser su pareja, ser su novio, pero a cambio de el envío de ciertas fotografías, de imágenes que comprometían la integridad sexual de la menor, ya que en todo momento le exigió que le envíe fotos, primeramente con ropa, luego fue subiendo de tono, pidiéndole y exigiéndole fotografías ya sin la ropa, en determinadas posiciones, y siempre con un marcado y muy claro, en este caso, contenido sexual. ¿Por qué accedimos y por qué es importante lo que dije al inicio, Oscar y Araceli? Porque esto fue comunicado al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene un área de trabajo que se encarga en particular de coordinar el apoyo técnico a todas las cuestiones relacionadas a delitos informáticos. Entonces se logró ingresar y buscar el apoyo de la red social Facebook, que colaboró gentilmente para que estos datos se conservasen y de esa manera lograr acceder a la comunicación total, que finalmente fue reproducido íntegramente durante el juicio y que permitió formar la convicción finalmente, Oscar, que nos llevó a tomar la determinación jurisdiccional. Exactamente, justamente sobre eso, doctor, me gustaría hacerle una consulta porque de acuerdo a lo que vimos tanto en la sentencia como también en la resolución de la Cámara de Apelación, el acusado, hoy condenado, eliminó o trató de eliminar las evidencias destruyendo su dispositivo, su teléfono en este caso. Entonces fue gracias a la colaboración de la empresa Meta de Facebook lo que se pudo conseguir el extracto de estas conversaciones, doctor. Asimismo, Oscar,
Se comprobó durante el juicio que en el allanamiento y en el momento en que el personal de seguridad, la policía y el Ministerio Público iban a allanar el recinto privado de esta persona, bueno, se pudo dar con el aparato telefónico de él. Sin embargo, al momento de ser recolectado esa evidencia, ya el acusado había destruido, rompiendo, creemos nosotros, y se manejó durante el juicio, que utilizó diferentes formas para inutilizar el aparato, y eso impidió de alguna manera la recolección de datos de su teléfono celular. Sin embargo, los demás allanamientos, Oscar y Araceli, sí fueron fructuosos porque sí se pudo colectar el aparato celular de la menor, y a través de, lógicamente, de la interceptación de esos datos se pudo también poder corroborar los datos IP y elementos fundamentales que nos dan a nosotros la certeza y el establecimiento claro de una cadena de custodia en la manera en que se recolectaron estas evidencias que finalmente se convirtieron en prueba, Oscar. Es así mismo como decís. Doctor, y para tener un poquito más de detalles de lo que aconteció también durante este juzgamiento, ¿qué dijo él en su defensa? Él presentó la indagatoria, si nos puede comentar un poco al respecto. Sí, Araceli, él estuvo en todo momento asesorado, estuvo en todo momento asistido por un defensor técnico. En todo momento la estrategia defensiva se centró en, de alguna manera, aceptar los hechos simplemente del abuso por medios informáticos que conforman la estructura típica y a las consecuencias penales posee un marco penal de hasta 3 años, es decir, un marco penal un poco más beneficioso en relación a lo que sería ya el tipo penal de pornografía infantil. Sobre ese aspecto, digamos, de las circunstancias fácticas y de la dinámica de los hechos, la defensa intentó de alguna manera justificar de que él desconocía la edad de la menor, de que él simplemente realizó comunicaciones y nunca avanzó, porque no hay que olvidar, Araceli, que en la mayoría de los casos estos contactos previamente se dan por estos medios tecnológicos, tratando de buscar de alguna manera el disimulo, la ocultación, pero la finalidad última quizás del autor tienda a lograr finalmente el contacto físico. Entonces es por eso que la pronta intervención del Ministerio Público hizo también su parte y se pudo lograr en esto que iba conforme a la dinámica de todas estas conversaciones que pudimos ver, en que en algún momento poder concretar algún tipo de encuentro. Esa fue la estrategia de la defensa, pero no fue muy llamativo también, Araceli, que durante el juicio pudimos corroborar también nosotros de que la persona, el acusado, le conocía ya con anterioridad a esta menor, porque de alguna manera tuvo acceso o trabajó en un negocio al cual la menor solía asistir visitándole a sus parientes. Entonces, esos elementos también restan totalmente credibilidad a la tesis defensiva de que él desconocía, por ejemplo, la menor, desconocía a la edad de ella, entonces, lógicamente, no tuvieron la fortaleza necesaria como para enervar los elementos de la acusación. Claro, doctor, ahora hay un tema muy importante, al menos sobre la medición de la pena, teniendo en cuenta esto y bueno, que según las resoluciones, en este caso, él mostró arrepentimiento y también admitió al menos uno de los hechos, que es el que usted nos citaba recién, que es el abuso por medios telemáticos. ¿Cómo fue la base que se tuvo en cuenta para establecer la pena de 6 años, doctor, como la adecuada? Pasa ahí, Oscar, que tampoco podemos perder de vista la objetividad dentro del juzgamiento y pesan diferentes factores objetivos a favor del acusado. Es también una persona joven, no tenía antecedentes por lo menos relacionados a este tipo de conductas punibles. Es cierto, pidió también y se mostró inclusive muy arrepentido durante el juicio, y eso también es el beneficio que tenemos nosotros como tribunal de sentencia de intentar por lo menos percibir ciertos estados de ánimos y de emociones del acusado, de la víctima y de todo lo que en fin componen el debate. En todo momento estuvo mirando hacia abajo, solicitó disculpas, en algún momento se quebró también.
Y todo eso hizo que finalmente la pena, que el marco penal ampliado conforme al artículo 70, porque son dos conductas punibles, Oscar y Araceli, eso nos daba la posibilidad de llegar a una pena máxima de hasta 7 años y medio. Y finalmente fue lo que pesó a favor para que podamos también determinar y cuantificar, creemos de manera objetiva, el grado de reproche personal del acusado en este caso. Doctor, y en este caso nosotros vemos también que en la sentencia se le impuso algunas medidas como la prohibición de comunicarse con la víctima por cualquier medio y de acercarse a la misma a menos de 500 metros, y también recibió la advertencia de que en caso de incumplir esto se revocarán las medidas impuestas. ¿Qué medidas tiene el acusado o que tuvo durante el juicio? Y toda esa que bien señalaste, Araceli, él está en este momento, lógicamente, todavía aguardando que esta sentencia quede firme como para que se pueda ordenar su cumplimiento efectivo. Está guardando, digamos, que ciertas precauciones del tribunal, custodiando de que estas informaciones no se repitan, no solamente con la víctima acá, ni tampoco con los miembros de su familia, sino eventualmente con otras personas. Hay que tener en cuenta también que por la modalidad en la que se cometen estos delitos y por las características propias también de las evidencias digitales, son muy volátiles, Araceli. Entonces, eventualmente, si se llegara a comprobar, el tribunal va a disponer lo necesario para que el cumplimiento de la medida y de la pena que hoy fue impuesta y que todavía no está firme, pueda ya ser cumplida de otra manera a fin de resguardar la integridad de todos los componentes de este caso en particular. Entiendo, doctor. Y ahora ya hablando a un nivel general, desde que usted está como juez de sentencia acá en Capital, ¿cómo ve los casos de abuso sexual en niños? Vemos que están en aumento y también vemos que por parte de su tribunal y de sus colegas hay condenas muy altas dictadas. ¿Cómo ustedes como jueces manejan estos casos también teniendo en cuenta, aparte que fue bastante grave? Araceli, esos casos de por sí tienen la verdad que tienen una característica y una peculiaridad muy importante por el nivel de afectación a bienes jurídicos tan importantes y por la cualidad especial en este caso de las víctimas, que son personas que ni siquiera pueden ejercer defensa. Varios componentes a veces conspiran en la reconstrucción de los hechos, Araceli, principalmente a veces la necesidad aparece de algunos miembros de la familia donde ocurre el hecho de intentar disimular, de ocultar, de no formular denuncias, de minimizar algunos rasgos que los niños tienen, ya que, por ejemplo, en la mayoría de los casos toca la alerta de justicia a través de, por ejemplo, los profesores de la escuela. No surge una denuncia inmediata en el entorno familiar, sino que al parecer va el niño y generalmente por medios indirectos se les trae este tipo de informaciones. Entonces, dentro de los centros educativos a los cuales pertenecen, ellos van estableciendo y dando inicio a los protocolos de seguridad en caso de abusos, y es de esta manera que generalmente ingresa al sistema de justicia penal. Siempre tienen sus peculiaridades y también no hay que perder de vista en este tema también, Araceli, algunas cuestiones como también ya nos ocurrieron, en algunos casos tuvimos que absolver, porque vemos que existe siempre la influencia de la alienación parental. Son el producto a veces de rupturas conyugales o maritales o algún tipo de vínculo sentimental, y a veces logramos tener información muy confusa porque uno de los instrumentos fundamentales que tenemos es la entrevista psicológica en cámara Gesell, y finalmente a veces vemos que durante el juicio la víctima se retrae, se retracta, cambia la versión, y eso nos obliga a nosotros a ser muy puntillosos, porque tenemos que mirar los dos puntos de vista en este caso, ahora sí, no solamente la versión de la víctima, sino los marcos penales que prevé ya la ley hoy, modificada la disposición del artículo 135, con la modificación de la ley 6002, que tiene marcos penales muy elevados. Entonces nos exigen también a nosotros a ser muy criteriosos, muy puntillosos y sobre todo a evaluar detenidamente todo el cúmulo probatorio que se presenta.
teniendo en cuenta todos estos aspectos que se dan en estos casos. No es simplemente en algunos casos determinar si existe un faltante de dinero. Acá hay componentes emocionales, familiares, y me arriesgo inclusive a decirte que hay elementos culturales muy todavía impregnados que impiden que podamos nosotros acceder, tanto el Ministerio Público como igualmente también el tribunal, acceder quizás a una verdad absoluta. Siempre están los temas culturales chocando un poco con estos aspectos que nos obliga la ley. Exactamente, doctor. Justamente sobre eso nos gustaría escuchar su opinión personal, teniendo en cuenta su experiencia, no solamente en este juicio, doctor, también en otros casos de alta sensibilidad social que afectan a niños. Si nos podría dar un mensaje, sobre todo dirigido a la sociedad en cuanto al manejo de redes sociales, doctor. Y lamentablemente hoy esa es una cuestión, yo creo que Oscar, Araceli y todos los oyentes que nos estarán en este momento escuchando, es un desafío para todos. Esta es una era digital marcada ya por la presencia prácticamente de un aparato telefónico, un smartphone, en poder inclusive de niños, y me refiero a niños por ser menores de 14 años, eso lo vemos todos los días en las escuelas. Y existe, yo creo que una sola vía, Oscar, para que podamos evitar lamentarnos en este proceso en el que de alguna manera todos estamos aprendiendo, que es la prevención. La prevención en términos de habilitar todos los tipos de controles parentales, que a veces tampoco son suficientes, pero yo creo que es necesario echar un poco manos, Oscar y Araceli, a lo que había establecido en algún momento el convenio de Budapest y tratar de establecer controles que impriman todos los estados involucrados. Una cooperación internacional con miras a la prevención. Crear, al mismo tiempo que se crea una plataforma X, por ejemplo, o una plataforma que es muy empleado por los niños y adolescentes, como por ejemplo la que están utilizando mucho ahora y que en algunos países ya fue reprimido, crear también otra plataforma que nos sirva a nosotros como padres, como autoridades, como, digamos, miembros de la sociedad civil, a tratar de que esa plataforma sea también controlada a través de controles parentales que nos alerten de posibles intentos ya sea de ataques a la autonomía sexual o de bullying o un sinnúmero de circunstancias que se dan por estos medios tecnológicos. Yo creo que el secreto está en la cooperación internacional y en la posibilidad de aplicar lo antes posible plataformas de control que puedan ser accesibles principalmente para los padres, educadores y todos quienes estamos en el sistema. Al mismo tiempo, hay un proyecto de ley, Oscar, que tiende a buscar también la rápida recolección y la rápida interceptación de las evidencias digitales que rápidamente se pierden, se modifican, se pueden destruir y que no pueden de alguna manera aplicarse de manera análoga con los sistemas que hoy tenemos dentro del Código Procesal Penal, por tratarse justamente de estas pruebas digitales. Creo que esos son los dos puntales fundamentales para tratar de prevenir y en el caso de que ya esté sucediendo, en todo caso buscar la forma de rápidamente acceder a las evidencias que nos lleven a la sanción de estas personas, Oscar. Entendido, doctor. Muchísimas gracias realmente por esas puntualizaciones. Son bastante importantes para el momento digital que nos encontramos ahora. Nosotros le agradecemos muchísimo su tiempo y su contacto para hablar más de este caso y también explayarnos sobre el criterio justamente de la Corte y también de los jueces de sentencia en estos casos. Muchas gracias a vos, Araceli. Agradecido también por permitirnos comunicar una decisión tan importante y que al mismo tiempo esta sentencia sea también un mensaje para todos nosotros que, como vemos, nos vemos afectados también por el uso de las tecnologías. Un gusto a vos, Araceli, también un agradecimiento a Oscar y a toda la audiencia. Entonces teníamos en línea al doctor Cristian González, juez penal de sentencia.